El día de ayer fue la segunda vez que fui a la Isla del Padre. Se me ve un poquito coloradito así. Quiere decir que ayer me pasé casi todo el día en la Isla del Padre. La segunda vez. La primera vez hace ya varias semanas atrás. Y bueno, íbamos por la orilla recogiendo caracolitos. Usted sabe, caminando. Me gusta caminar por la orilla de la playa. Y esta vez fue diferente, porque en el día de ayer, mientras iba caminando buscando mis conchitas, me encontré unas que son negritas. Y yo dije, esa yo nunca la había visto antes. Y cuando la fui a agarrar toda la mano, se me llenó de petróleo. La playa está prácticamente contaminada de algún derrame de petróleo que hubo, algo que yo no había visto antes en la Isla del Padre. A lo mejor ustedes sí lo han visto, pero yo no. Por lo menos no me di cuenta la vez pasada. Vamos a ponerlo de esa manera. Y observaba que los que estaban allí agarraban como un rastrillo y empezaban a apartar de la orilla toda esa contaminación para cuando ellos pasasen no se le pegara el petróleo. Y solamente que yo lo vi tarde porque mis chancletas se llenaron de petróleo y pasé un gran trabajo para limpiarlas. Pero bueno, algunos hacían como una brecha para poder caminar y no contaminarse. Yo creo que la iglesia de Cristo está algo parecida en los días de hoy. La iglesia de Cristo está siendo atacada por muchas contaminaciones. Hoy en día hay mucha confusión y contaminación, hay apostasía, hay decadencia moral en líderes, tolerancia a cosas que claramente no son bíblicas. Hermano, estoy hablando en sentido global, ¿ok? Hay muchos predicadores muy buenos de la palabra del Señor. Pero no sé si han notado en los últimos años, por lo menos en los años 80, había aquellas grandes campañas de Billy Graham, Luis Palau y otros más, donde se predicaba un evangelio puro. Yo tuve la dicha de conocer a Luis Palau en persona en Liberty University antes de que él muriera. Y le dije, Luis Palau, tú no sabes cuántas veces yo acepté a Cristo contigo. Cada vez que tú hacías llamamiento, yo acepté a Cristo. No menos de 25 veces cada vez que tú hacías el llamamiento. Y se rió a carcajadas. Pero eran mensajes acerca de Cristo crucificado. No puedo hacer una apología de cierto tiempo versus otros. Pero sí algo que hemos notado es una decadencia en cuanto al tipo de mensaje que se está predicando últimamente. Se está predicando shows. En las tarimas hay muchos que no son predicadores, son motivadores. El Señor no nos ha llamado a predicar motivación, no nos ha mandado a predicar psicología. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra. ¿Sabe por qué? El Señor se lo aclaró por medio de Pablo a Timoteo y le dijo, porque vendrá tiempo cuando muchos no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Pareciera que hoy hay que armar un show en una plataforma, gritar, conmover, hacer que la gente llore, hacer que la gente aplauda, para que la gente diga, oh wow, qué buen mensaje ese. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 2, el Espíritu dice claramente
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hermano, este problema no es nuevo. En los tiempos de Jeremías, ¿qué es lo que le dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta? De que muchos iban profetizando en su nombre. El Señor dijo: yo no los mandé, yo no les dije nada. Ellos mismos están inventando los mensajes. Pero ¿sabe cuál es el aspecto más peligroso de todo esto? Por eso le he llamado a este sermón la palabra en tiempos peligrosos. Porque lamentablemente la desviación de la palabra de Dios, el rechazo a Dios, el rechazo a la sana doctrina del evangelio, no proviene únicamente de afuera de la iglesia, sino que viene desde dentro de las iglesias. Ese es lo que hace el aspecto más peligroso todavía. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo en Éfeso advirtió y dijo: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El problema en estos días que estamos viviendo no es solamente el problema de los charlatanes que son falsos predicadores de la palabra. No son esas personas que están hablando de prosperidad y los únicos que prosperan son ellos. Los que están hablando de prosperidad pero no se van a Haití a resolver el problema de la pobreza. De los que hablan de supuestas sanidades y se escondieron cuando el COVID. Esos falsos maestros que están predicando mentira y que mucha gente noble y sincera a veces los siguen y arrastran tras sí a muchos de los discípulos. La iglesia está viviendo días sumamente peligrosos, donde nosotros tenemos que amarrarnos no a lo que un predicador dice, no a lo que un pastor diga, sino a lo que dice la palabra de Dios. Como dijo Lutero: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Hermanos, vivimos en tiempos muy peligrosos. Ahora la cuestión aquí es: ¿cómo vamos a prepararnos para estos tiempos? ¿Cómo no ser arrastrados por estos tiempos peligrosos? Tenemos que conocer a los falsos maestros. Por eso, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, dice de esta manera, versículo 1 y 2, él habla de que vendrán tiempos peligrosos. Recuerdan que Jesús lo dijo: y habrá tribulación como no lo ha habido nunca, ni la habrá. El Señor Jesús habló de la cizaña y el trigo. El Señor Jesús habló también de que el camino de la verdad iba a ser blasfemado, de que el testimonio de la iglesia iba a ser blasfemado, es decir, iba a ser insultado. Precisamente hoy una de las profecías que se está cumpliendo es el deterioro del prestigio de la iglesia, porque está siendo insultada. La gente se está burlando de la iglesia. La gente se está burlando de pastores que roban dinero, que se van con la secretaria y que hacen un montón de cosas, y el camino de la verdad está siendo insultado, está siendo blasfemado, y eso es parte de la profecía. Pero ¿cómo podemos prepararnos? Número 1, tenemos que conocer la moral de los falsos. Pues ve lo que dice el verso 2: pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Vea las características para identificarlo. La gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Usted empieza a detectar el que es y que no es, sobre todo el que no es, por el amor que tiene.
¿Qué es lo que ama más? ¿Ama las almas o ama el dinero? Eso es una manera de detectar. Estas personas se aman a sí mismos, aman su dinero. Dice, serán fanfarrones. Estoy usando una versión un poquito más popular que la que tal vez aparece ahí en la pantalla. Fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Note, la era en que estamos viviendo no solamente va a ser atacada la iglesia por medio de estos falsos profetas, sino que también la acción misma del enemigo se está metiendo cada vez más en la familia. Vea cómo habla de desobedientes a sus padres. El respeto que antes se le tenía al padre, que con una sola mirada ya el niño sabía lo que tenía que hacer. Ahora si el papá le dice, lo mira extraño, le dice, ¿y qué? ¿Tú qué? Te llamo a la policía. Porque ahora amenazan con la policía. ¿Se están dando cuenta? ¿Se ha dado cuenta cómo se ha ido degradando el respeto de los hijos sobre los padres? Yo le pregunto a usted, ¿de dónde viene eso? Es que los tiempos han cambiado. Es que el enemigo está trabajando para destruir la familia. Y una vez que destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la iglesia. Si le fuese posible, pero dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros en Cristo tenemos victoria. Y por medio del Espíritu Santo vamos a resistir la obra del enemigo a nuestra familia, y vamos a defender a nuestros hijos de esto que le están inculcando acerca de la sexualidad. La iglesia tiene que pararse, hermano. Nosotros tenemos que pararnos y hacer contrapeso. Nosotros tenemos que resistir la acción del enemigo y a estos falsos profetas. Mira aquí dice, no consideran nada sagrado, ni aman ni perdonarán. Son gente que guarda rencor, que se la van a desquitar como sea. Calumniadores a otros. No tendrán dominio propio, solamente viven para satisfacer sus deseos sexuales y sus deseos que tienen de prosperidad. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Nos estamos dando cuenta en los tiempos que estamos viviendo, hermanos. Yo no digo que los tiempos pasados todo el mundo haya sido santo y donde único estamos viendo esto es en estos tiempos. Pero recuerde, y hay algunos que dicen, no, es que ahora, antes no se publicaba porque no había internet, y se trata de justificar lo injustificable. No es que antes no haya habido maldad. Jesús dijo que una de las profecías que se iban a cumplir era la multiplicación de la maldad. No es la presencia de la maldad, es la multiplicación ¿de qué? De la maldad. Hermano, en este mundo existen tres cosas. Tres. Dios, las personas y las cosas. Repito, en este mundo existen tres aspectos: Dios, las personas y las cosas. Debemos de adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Escuche bien esto. Pero si nos adoramos a nosotros mismos, ¿qué es lo que hacen estos falsos maestros? ¿Sabe lo que pasa normalmente? Nos olvidamos de Dios, empezamos a amar las cosas y terminamos usando a las personas. Cuando el corazón tiene un amor desmedido por las cosas, es una evidencia de que el corazón de esas personas se ha alejado de Dios.
Existen tres cosas: Dios, las personas y las cosas. Cuando andamos bien con Dios, amamos a Dios, amamos a las personas y usamos las cosas. Pero cuando nuestro corazón se ha alejado, no buscamos a Dios, nos enfocamos en las cosas y usamos a las personas. ¿Cómo actúa esta gente que no conoce de Dios? Vea el verso 5: actuarán como religiosos. Lo que acabo de ver es la conducta moral de ellos, pero ¿cómo va a ser la conducta religiosa? Vea lo que dice el verso 5: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y dice: aléjate de esa clase de individuos, pues son los que se la ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de las mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Esas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros, entre comillas, se oponen, eso es el verso 8, se oponen a la verdad. Tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada. Este tipo de persona tiene una apariencia donde usa el lenguaje cristiano. Hola hermano, hola hermana. Se llaman apóstoles, se llaman reverendos, no se llaman arcángel porque Dios es grande. Pero por ahí va. Eso, aman los títulos, aman ser vistos. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta, dice una versión aquí popular, de lo tontos que son, tal como pasó con Jambres, con Janes y Jambres. ¿Qué debemos de hacer en estos tiempos? Primeramente necesitamos detectarlo, pero lo segundo que debemos de hacer es imitar los buenos ejemplos. Yo entiendo que hay muchas personas a veces que no se entregan a Cristo porque ven el testimonio de este, el testimonio del otro. Pero ¿qué debo de yo hacer en estos tiempos? Hermano, yo debo concentrarme, y todos nosotros debemos concentrarnos en aquellos hermanos y hermanas que realmente aman al Señor. Por eso dice que el verso 10: pero tú, Timoteo, sabes muy bien cómo yo vivo. Emular, imitar que los buenos ejemplos, y sabes muy bien lo que yo enseño. Imitar que la sana doctrina del evangelio. 3, tenemos que vivir lo que predicamos, enfocarnos en aquellas personas que viven lo que predican. Y tenemos que enfocarnos, según el versículo 11, ve lo que dice: y sabes cuánta persecución y sufrimiento lo he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo esto. Es cierto, y todo el que quiera vivir en una vida de sumisión a Dios en cuanto a Cristo Jesús padecerá persecución. Mi querido hermano, toda aquella persona, escuche bien, que verdaderamente sea un cristiano nacido de nuevo, va a sufrir. Yo sé que esto no gusta. Créame que yo sé que usted espera algo más bonito que yo le diga, pero yo tengo que decirle la verdad. Si usted es firme en sus convicciones, si usted está firme en la palabra, usted tendrá detractores. Va a ser gente que lo va a hacer sufrir a usted por la causa de Cristo. Jesús dijo: si a mí me han perseguido, a vosotros también. Ahora, cuando usted no quiere sufrir es cuando usted comprometa el mensaje. Hágase en un lugar, en un centro de trabajo, esconda ser cristiano. Niegue al Señor Jesucristo, ríale los chistes de doble sentido y no tendrán ningún tipo de problema. Usted pasará como un mundano más.
Pero si usted se para y dice: yo creo en Cristo Jesús, yo creo que eso que están hablando va en contra de la palabra de Dios. Si usted se para firme e empieza a decir quién es usted, aún la gente que no conozca a Cristo no van a estar de acuerdo, lo van a perseguir, pero lo van a respetar. Y nosotros tenemos que darnos a respetar en el sentido de ser firmes en nuestras convicciones, en vivir lo que nosotros estamos predicando y estar dispuestos a sufrir. Segunda cosa que tenemos que hacer: nosotros tenemos que edificarnos para estos tiempos peligrosos. Nosotros tenemos que prepararnos para estos tiempos peligrosos. Le digo, hermano, este es el tipo de mensaje que yo sé que no gusta, ¿ok? No importa, lo voy a decir de todas maneras. Nosotros tenemos que prepararnos para predicar la palabra con poder y en integridad de corazón, porque toda escritura es inspirada por Dios. Hermano, la Biblia habla de que los que nosotros tenemos en la Biblia es la palabra inspirada de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir inspiración? Soplada por Dios. Lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias primeramente estuvo en los pulmones de Dios. Y cuando nosotros inhalamos la palabra, nosotros estamos inhalando la exhalación de Dios. Nosotros estamos inhalando la exhalación de Dios. Lo que primero estuvo en los pulmones de Dios, cuando esa inhalación de la palabra entra en mis pulmones espirituales, yo recibo el oxígeno de Dios. Yo recibo la vitamina que necesito para permanecer firme ante las acechanzas del diablo. Yo recibo en mi corazón, en mi ser, en mi alma, las vitaminas espirituales para poder ser un testigo de Cristo en medio de una sociedad corrupta. Cuando yo respiro la palabra, cuando yo me trago la palabra, esa palabra me fortalece, esa palabra me anima en tiempos difíciles. Pero yo tengo que inhalar la palabra de Dios. Cuando habla la palabra de que la palabra es inspirada por Dios, eso es lo que quiere decir. Igual que en Génesis, Dios sopló y fuimos nosotros, los seres humanos, un ser viviente. Es parecido y es la misma palabra que se usa, hermano, cuando dice Pablo aquí, la palabra de Dios es inspirada. Quiere decir, fue soplada. De ahí es donde esa palabra, neuma, es la palabra que el Espíritu Santo usó del griego para decirnos qué es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el neuma. De ahí viene la neumonía, la palabra en español neumonía o neumático, porque tiene que ver con el aire. Y por lo tanto, cuando la Biblia dice que la palabra es inspirada, quiere decir que fue soplada por Dios. Hermano, lo que tenemos aquí no es un libro. Lo que tenemos aquí es el soplo de Dios. Lo que nosotros tenemos en 66 libros son ¿qué? La exhalación de Dios. Dice, pero que esos libros fueron escritos por hombres. ¿Ha oído ese argumento? Y yo te pregunto, ¿y entonces por qué le haces caso al horóscopo? Porque ahí están. ¿Y por qué vas a los mediums o los espiritistas si son hombres? ¿Por qué acudes a ellos? ¿Por qué lees el horóscopo si eso es hecho por hombres y hombres corruptos? Para decirlo de una vez. Pero prefieren creer la mentira a creer la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios es clara. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración privada, porque nunca, dice segunda de Pedro 1, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, tenemos que dejar, para prepararnos, tenemos que dejar que esa palabra nos enseñe. Dice aquí que la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad, para distinguir la mentira de la verdad, para distinguir del que es el verdadero del que es falso. La palabra de Dios es la única que tenemos para contrarrestar a Satanás. El Salmo 119, qué lindo, ¿verdad? Dice aquí: dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel y que la que destila del panal. Necesitamos dejar que la palabra de Dios nos ministre. Hoy más que nunca, en estos tiempos peligrosos, tenemos que dejar que la palabra dulce del Señor endulce nuestras almas que a veces se ponen ácidas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Tenemos que dejar que la palabra del Señor nos corrija para alinearnos a lo que es correcto. Porque a veces, mis queridos hermanos, nos salimos y no estamos caminando como el Señor quiere. Pero dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos la verdad. Porque la palabra de Dios es útil para redarguirnos. Porque la palabra de Dios es útil para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La palabra de Dios es útil para permanecer en lo correcto. Dice que para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto aquí no quiere decir que no tiene pecado. La palabra perfecto aquí significa estar listo para ser usado. Listo para ser usado en medio de este mundo que estamos viviendo. Y dice preparado, quiere decir aquí equipado para el servicio. Perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Porque dice la palabra del Señor que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por medio para nosotros. Y dice la palabra del Señor también en el libro de Efesios que Él nos llamó, Él nos salvó para que nosotros anduviésemos en las cosas que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. Dios tiene un plan para que nosotros seamos luz en medio de estas tinieblas. Dios nos llamó a nosotros a ser diferentes desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice el libro de Salmos que aún nuestro cuerpo, cada diseño, cada parte de tu ser estaban escritas en su libro, y que cuando Él te creó no faltó ni un solo ápice de cómo Él te diseñó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros en este mundo venimos con un plan. Nosotros en este mundo venimos con un propósito. La vida cristiana no es un domingo en la mañana solamente. La vida nuestra es sal en medio de lo desabrido que está esta vida. El propósito del Señor es hacer las obras, ser luz, no estar debajo de la mesa, sino como el candil, como el que alumbra y que está arriba de la mesa. Así alumbre vuestro testimonio en medio de este mundo de tinieblas. Dios nos ha llamado a ser luz, Dios nos ha llamado a ser sal, Dios nos ha llamado a ser testimonio, Dios nos ha llamado a ser diferente. Nosotros hemos sido llamados a decirle al mundo: ¿saben qué? No somos hipócritas, vivimos conforme a la palabra del Señor, y lo hacemos de corazón, y lo hacemos porque le amamos, y lo hacemos, ¿sabe? Porque Él nos amó primero.
Hermano, no hay cosa más linda que ser usado. Hermano, no hay cosa más hermosa en esta vida que nosotros ser usados por Dios. Usted puede tener todo el dinero que usted quiera, pero nunca, escuche esto, hermano, jamás en su vida usted se va a sentir pleno hasta que usted no sea usado por Dios en la manera que Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste creado con un propósito, y no fue un propósito material, fue un propósito espiritual, para que seas luz, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó para ser luz. Él te llamó para mostrar de que hay gente que no son iguales que ellos. Y tú fuiste también llamado a heredar bendición, porque dice la palabra del Señor que nosotros, si creemos en Cristo, también vamos a heredar juntamente con Cristo. Y cuando nosotros aparezcamos en gloria, ahí nos daremos cuenta, hermano, de cuánto valió la pena haber sufrido por Cristo, de cuánto valió la pena haber ido en contra de la corriente. En ese día nosotros nos daremos cuenta de cuánto valió haber servido a Cristo. Cuando nosotros miremos atrás, como dice el libro de Apocalipsis, y digamos, ya todas las cosas pasaron, cuando todo esto se acabe, cuando ya no haya más todo esto que estamos viviendo, entonces dice la palabra, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Serás manifestado en gloria. Serás manifestado en gloria. Serás manifestado en gloria. Aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más, hermano, porque vale la pena servir al Señor. Vale la pena servir al Señor. Pero enamorémonos de su palabra. Tenemos que enamorarnos de la palabra. Hermano, en nuestra fuerza no vamos a poder hacer nada. ¿Recuerdan lo que dije el domingo pasado? Sin mí nada podéis hacer. Eso lo dijo Jesús, no yo. Sin mí nada podéis hacer. Mi querido hermano, Dios te ha llamado a heredar bendición. Dios te ha llamado a heredar bendición. Como dice en inglés, don't settle for less. No lo cambies por nada. No lo cambies por nada. No lo cambies por nada. Si tu corazón se ha desviado y estás amando más el dinero y las cosas materiales de este mundo, Jesús te dice, el que conmigo no recoge desparrama. Estás malgastando tu vida. Y no sabes el momento cuando el Señor te va a llamar. Pero no malgastes tu vida. No malgastes tu vida. Yo le voy a pedir, hermano, que todos nos pongamos de pie. Yo quiero leer este salmo. Por reverencia a la palabra del Señor, yo voy a terminar esto hoy de una manera diferente como yo la he hecho antes. Pero yo quiero, hermano, de que nosotros leamos. Yo lo voy a leer, pero usted cierre sus ojos y léalo conmigo, pero en su corazón, no audible. Por favor, no diga nada. Dígalo en su corazón, dígaselo en su corazón. El Salmo 119 dice de esta manera: bienaventurados los perfectos de corazón, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, dichosos, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, Señor, para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado. Vamos a hacerlo esto como una oración. Cuando entendiese todos tus mandamientos, te alabaré con rectitud de corazón cuando yo aprendiere tus justos juicios.
tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón, Señor, yo te he buscado. No me dejes desviarme. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo. Haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas yo, tu siervo, meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mi camino y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Se desfallece mi alma de ansiedad, pero susténtame en tu palabra. Aparta de mí el camino de mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí, y me he apegado a tus testimonios, oh Jehová. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando tú ensanches mi corazón. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón, Señor, a tus mandamientos, a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, y avívame en tu camino. Confirma, Señor, tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Venga a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu dicho,
y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tu mandamiento. Hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa donde fui extranjero. Me acordaré en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardaré tu ley. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos.